Podcast Marca. Llega un momento en el que hacer un listado, elencar lo que sería el palmarés de Primož Roglič resulta poco menos que repetitivo, porque estamos hablando de un corredor que ha hecho historia, pero por si acaso, para que a nadie le quede la menor duda, creo que es conveniente reconocer que estamos ante uno de los mejores corredores de la historia en vueltas de una semana, también por supuesto en grandes vueltas, y un ciclista que quizá no tiene todo el foco que merece, por esa extraña maldición o ese extraño vicio que hay a veces en el mundo del ciclismo de supeditarlo todo al Tour de Francia. Pero cuando alguien ha ganado 4 vueltas a España, un Giro de Italia, además ha conseguido, por ejemplo en el Tour de Francia, 3 victorias de etapa, ha ganado un monumento como es la Lieja-Bastoña-Lieja o es campeón olímpico contra el crono, creo que ya tiene un palmarés como para ser tenido en cuenta y respetado. Si además en tu palmarés aglutinas todas las generales de las 7 vueltas de una semana, a excepción de la Vuelta a Suiza, de las 7 grandes, es decir, París-Niza, en 2 ocasiones, tanto Tirreno Adriático como País Vasco, como Romandía, como Dauphiné, como tras lo de este fin de semana, Volta a Cataluña, creo que como mínimo hay que tener muy en cuenta a este hombre a la hora de hablar de los grandes corredores de este siglo. Nacho Lavarga, muy buenas. ¿Qué tal, José? Muy buenas. Es que ya no es ganar ni cómo ganar, es el hecho de que ahora mismo estamos hablando de un corredor que en la última década decir que puede resistir la comparación con Tadej Pogačar es una barbaridad, ¿no? Y este chico, pues a lo mejor no la resiste porque este hombre solo compite contra Eddy Merckx, pero en cualquier otro momento de la historia del ciclismo sería tenido en cuenta como uno de los más grandes. Sí, hombre, de hecho, él va a quedar como uno de los más grandes, eso no se lo va a quitar nadie. ¿Qué pasa? Que sobre él sobrevuela aquel Tour de 2020 en el que Tadej Pogačar le arrebata la victoria en esa crono Le Plans de Bellesfield, que fue absolutamente espectacular, ¿no? De Tadej Pogačar, y quizá él, hay que recordar, no ganó ese Tour porque no apretó los días previos, donde tenía la carrera completamente controlada, donde ganaba en bonificaciones y finalmente se la arrebataron. Pero en ese sentido yo creo que hablar de Primož Roglič es una bendición para el ciclismo, y luego también creo que es un poco injusto con él porque parece que como no hace tantos ataques lejanos, pues no parece tan espectacular sus triunfos, pero por ejemplo el del pasado domingo fue a 20 kilómetros de meta y fue una nueva exhibición dentro del mundo del ciclismo. Está por ahí también Ángel Luis Fernández. Ángel Luis, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buena, ¿cómo estáis, chicos? Porque si alguien no ha aterrizado desde Marte en estos últimos días, hablamos de Roglič porque dio otra exhibición. En este caso yo creo que en la única etapa donde se podía dar en esta edición de la Volta. Luego si queréis hablamos de la polémica, de lo que rodeó la etapa del sábado, a esa suspensión de la subida a los puertos por seguridad, por el tema del viento, pero luego con toda la polémica con algunos de los corredores y demás. Pero después de todo eso, la Volta, digamos, se quedaba en un mano a mano con Juan Ayuso y Primož Roglič, separados por un segundo. Parecía que las bonificaciones lo iban a decidir todo, pero Roglič se sacó ese ataque de la manga en la subida a Montjuïc que pues mandó al graderío, ¿no? Digamos, a Juan Ayuso, y le reportó esa distancia para poder llegar en solitario, ganar la etapa, ganar la general y ganar a lo grande, Ángel Luis. No, Roglič es... Bueno, el otro día decíamos que quizá se ha vuelto un poquito más terrenal, pero claro, cuando tú te vuelves terrenal significa que estabas en otra dimensión. Y Roglič es un ciclista
de otra dimensión, ¿no? Comparado con el resto, acabáis de nombrar su palmarés, o sea, es que es a mí es uno de mis ciclistas preferidos de siempre y es eso, estaba en otra dimensión, ya digo, quizás ha vuelto un poco más terrenal. La pelea ha sido más de tú a tú con Ayuso esta vez y bueno, pues ahí ha estado, ¿no? También está la polémica de que si el ataque le pilló en un enganchón de Ayuso y que le avisaron, ¿no? por el micro y que atacó un poco aprovechándose de la situación. También, ¿eh? Sí, a mí me parece bien, ¿eh? Pero bueno, digo, que quizá no vale vale para ganar, pero a lo mejor no sabemos qué hubiera pasado en cuanto a fuerzas per se, quiero decir, mano a mano, oye, igual le hubiera sacado igual los 20-25 segundos o igual hubieran llegado al sprint, ¿no? No lo sabemos. Se aprovechó de eso, a mí me parece fenomenal que lo haga, pero bueno, se les vio a los dos corredores muy igualados, ¿no? Y van a ser los que se van a medir en el Giro de Italia. Dos clarísimos favoritos. Oye, y luego casi lo adivinábamos, ¿no? Y Enric Mas y Miguel Landa, que se han vuelto a quedar cerquita, o sea, los han visto de cerca, separados de ellos, pero de cerca, ¿no? Y bueno, yo creo que se va a parecer mucho esto al Giro, ¿no? Seguramente esta Vuelta a Cataluña y bueno, pues eso, quitando la etapa del recorte que comentáis, se quedó en esta última y bueno, ha estado bien porque ha habido pelea, ¿no? Aunque sea por las bonificaciones, por los sprint, Ayuso pudo con Roglic un día que ganarle a Roglic un sprint picando hacia arriba no lo hace cualquiera y hay que valorárselo a Ayuso. El siguiente que le ganó a Roglic también entraron casi tubular con tubular y bueno, pues al final todo decidido aquí y Roglic que bueno, que pone un pie y dice, bueno, aquí estoy yo que sigo sin irme, ¿no? Sobre todo en el sentido de que es verdad que nos podemos ilusionar con Juan Ayuso, pero es cierto también que Roglic ha demostrado que yo recuerdo que es que estaba intentando hacer memoria y no sé si es en 2020-2021 después de una de las vueltas a España que él gana, donde se maneja con soltura en las bonificaciones, en el alambre, digamos, ¿no? y le sale bien, pero él, para mí, lo que demuestra Roglic en todo momento es que es el corredor más inteligente, digamos, de los que pelean por las generales, el corredor más inteligente del pelotón. Si necesita ir o recurrir al tema de las bonificaciones, él, digamos que juega esa baza. Pero cuando Roglic ha tenido que atacar y ganar, no sé si recordáis aquel ataque camino de Lagos de Covadonga con Egan Bernal en la Vuelta a España bajo la lluvia, donde digamos que da un golpe de mano a la carrera, lo hace y gana porque sabe que ahí sí necesita asumir esos riesgos. Es lo que hace también hace un par de días en Cataluña, en Montjuïc. Sabe que en bonificaciones quizá ahí no pueda conseguirlo, pues esta vez toca buscar una alternativa y siempre creo que intenta sacar el mayor partido de sus características. Cuando en muchas vueltas a España hemos recordado, ¿no? Le tenían que haber atacado antes, tenían que haberle dado caña en los días anteriores, pues también incluso ahí me parece el más inteligente porque camufla, esconde, disimula, como lo quieras llamar, su bajón de rendimiento o sus días complicados, ¿no? Y te llegas, yo recuerdo hace unos años, creo que era el Cuitu Negro, no recuerdo ya, o Peña Cabarga, ya no me acuerdo qué puerto era, donde todo el mundo decía no le atacan. En el momento que le atacaron le sacaron bastante diferencia para el escaso margen que quedaba a la meta y el tío había ido, digamos, disimulando pues que estaba cruzado ese día o que no estaba tan fuerte y cuando quisieron empezar a meterle terreno o los días sucesivos ya no daba tiempo. Para mí eso es un plus también del corredor. Sí, luego la Vuelta de Kuss, que eso no se puede contar porque entramos en el terreno de una ciencia ficción, pero esa vuelta también estaba para ganarla, que ahí tenía fuerzas para ganar esa vuelta y de hecho por eso se va del Visma y por el alto salario que tenía en el Jumbo, ¿no? Pero bueno, a mí me parece un ciclista como la copa de un pino, alguien que en pretemporada le ves las primeras carreras con pelos en las piernas en pleno 2025, que el otro día gana la Vuelta y se pone a ver en el móvil las carreras de saltos de esquí, ¿no? Que hay que recordar que él llega tarde a esto y que también viene de los saltos de esquí, ¿eh? Y ha sido es una leyenda absoluta del ciclismo, es decir, es un tío espectacular, un ciclista como la copa de un pino y ahora pues ha reclamado su protagonismo como favorito, que yo creo que no va a ser algo malo para Ayuso, porque Ayuso se estaba ganando ser el gran favorito para el Giro, hoy ahora quizá da un paso atrás, tú eres el candidato, el aspirante y Roglic es el gran favorito, ¿no? Y yo creo que eso le va a venir bien a los dos, pero también a
Ayuso, ¿no? Que retrocede un poco y, oye, con tu equipo, con UAE, que tienes un auténtico equipazo, a ver cómo le puedes poner las cosas difíciles a Roglic, que sigue siendo el rey, y ese es uno de los grandes debates, ¿no? Que hay gente que dice que va hacia abajo, en Red Bull dicen que los números siguen precisamente por haber empezado tarde en el ciclismo, dice que son números son buenos y que siguen siendo yendo para arriba, y luego otro de los debates, José, que no hemos tocado ha sido precisamente el de la forma, ¿no? Que hay gente que critica a Ayuso, decir que va a llegar muy tostado al Giro, aunque ahora tiene pues prácticamente todo este mes de abril y unos días en mayo para llegar a la cosa rosa, y que Roglic al revés lo ha hecho muy bien, ¿no? Empezó en Algarve sirvando, luego se fue a una concentración en altitud a Canarias y va a llegar al Giro como un auténtico avión después de la Vuelta, yendo de más a menos, ¿no? Porque es complicado. Pero yo creo que hay más, el tema de la gestión del pico de forma puede ser más con respecto a la Vuelta a Cataluña, es decir, igual a Ayuso ha estirado de más y Roglic de menos, pero bueno, con un mes y algo, ¿no? Yo creo que para el Giro de Italia todavía tanto uno como otro tienen que afinar mucho la puesta a punto. Es decir, a lo mejor en la Vuelta sí, pues dices, Ayuso ha estirado demasiado, pues no tengo ni idea, sinceramente. También creo otra cosa, os pregunto a los dos, empiezo por Ángel Luis. Yo creo que como test para el Giro se sacan pocas lecturas de lo que hemos visto en Cataluña, porque al final, donde ha sacado Roglic la ventaja... es una etapa, digamos, no es una etapa de alta montaña, es una etapa donde Roglic se defiende muy bien, y en esos sprints que se han medido los dos, pues tampoco creo que vayamos a tener, ¿no? Que todas las etapas clave del Giro vayan a ser así. Yo creo que en la alta montaña, que es donde se van a medir, no les hemos visto, y en la crono tampoco. Sí, yo les veo muy parejos, ¿eh? Y al final va a ser un juego de estrategia, van a intervenir mucho los equipos, y yo no creo que esto sea, como decía Nacho, ¿no? Que Ayuso le quite presión. Bueno, no sé si al revés, tampoco es que le ponga presión, pero yo lo que veo es que Ayuso ha demostrado que está al nivel de Roglic. Y ojo, que eso no es decir cualquier cosa, que es decir muchísimo. Y ha demostrado que Roglic sigue ahí, o sea que son los dos grandes favoritos, se confirma un poco lo que se venía pensando, pero Ayuso ya creo que el paso está dado, creo que esto no es un paso atrás, sino que es afianzarse a ese nivel, que es el nivel 1B, digamos, ¿no? O sea, está Pogačar y quizás Vingegaard, y luego pues en el 1B pues Renko y estos dos que Ayuso ha llegado, en mi opinión, vamos a ver el Giro qué tal le sale, porque tiene que reconfirmarlo, pero sí, no se sabe. Yo creo que puede pasar cualquier cosa y eso va a estar muy bien, que últimamente, digamos que tenemos últimamente, me da la sensación, las carreras ciclistas demasiado claro el favorito, ¿no? Y creo que en el Giro va a estar más disputado que nunca, y a mí me ilusiona mucho, ¿no? Por Ayuso, un ciclista español que ha llegado a ese nivel que hace mucho tiempo que no teníamos un ciclista ahí. Ojalá que esto sirva para que cuando llegue mayo Juan Ayuso por lo menos parta con ese cartel. Yo lo decía el otro día, ¿no? Creo que en los últimos 10 años no hemos tenido un hombre con tantas posibilidades. Otra cosa es lo que luego pase, porque la carretera dictará sentencia, y a priori sobre el papel, por lo visto en la temporada, pues va a partir con las máximas esperanzas. Luego la carrera pondrá a cada uno en su lugar, pero ojalá que lo podamos contar. Así que con esto nos embarcamos en la semana de Flandes. Antes de terminar, yo os tengo que pedir un nombre, un favorito en esa batalla que vamos a vivir también en tierras belgas. Ángel Luis, ¿con quién te quedas? Solo uno, ¿eh? Es que yo creo que muy difícil, ¿no? Van der Poel, yo creo que es el que va a Flanders, ¿no? No he visto el cartel, sí, la verdad, sí. pero en la pelea es que... De hecho, si gana la cuarta, dejaría atrás auténticas leyendas. O sea, Bonen, Cancelar y demás. O sea, puede colocarse, a otro nivel. O sea, quiero decir, tiene la experiencia, sabe, por supuesto, ganar la prueba, y está en forma, que lo hemos visto hace una semana y media. Es que no... Es difícil no dar otro favorito, pero es que yo creo que tiene que ser él, ¿no? Hasta que le bajen de ahí, ¿no? Es como hasta que le bajen de ahí, él es el favorito. Yo también lo creo, yo creo que también es para Van der Poel, por su momento de forma, porque le viene mejor esa carrera que a Tadej Pogačar, porque está absolutamente dulce. Y a mí lo que me gustaría, José, es que hubiera algún invitado más, ¿no? A esa pelea, o al resto de clásicas, como por ejemplo Pedersen, que se está hablando mucho de él estos días por las grandes exhibiciones que está haciendo. Incluso hay alguno que lo sube ya al Big Six y baja a Van Aert,
de ese grupito de 6 elegidos, y me gustaría también que no veamos solo esos duelos Pogačar-Van der Poel o Ayuso-Roglic, sino que tengamos también invitados sorpresas a esas batallas, a esas fiestas, y espero que Pedersen, por ejemplo, pueda dar batalla en este tramo de temporada que está absolutamente sublime. ¿Y el tuyo cuál es, José? Yo no, el mío es Van der Poel también, y es que, ya te digo, es que si gana te colocas como el corredor con más victorias de la historia, de una carrera que es una de las legendarias del ciclismo mundial, y este tío lo puede conseguir en apenas un lustro, o sea que es alucinante, la verdad, pero bueno. Ahora, antes de cerrar, perdón, ahora que sacaba Nacho, ya de cara al futuro, lo de Van Aert tiene una conversación, ¿verdad? Sí, tiene un podcast. La bajada de nivel, ¿no? Algo pasa con Good. Eso lo podemos hacer el siguiente, ¿no? Algo pasa con Van Aert. Claro, la primera pregunta es, ¿algo pasa o no pasa? ¿Creéis que pasa algo o no? Hombre, yo creo que sí. Coyuntural, lo que es temporal. Dijeron que no corría las pruebas de ciclocross para centrarse en las clásicas, y ya estamos viendo su papel en las clásicas, ¿no? Yo creo que da para un podcast entero ese, José. Sí. No ha recuperado, desde luego, desde la caída aquella en la Vuelta no ha recuperado ni mucho menos, y ya el año pasado su nivel fue muy por debajo de los grandes, y este año pues va camino de ello. El domingo en The Ronde salimos de dudas, así que a tumba abierta como siempre, lunes, de la mano de Bicul. Dime. No sé si nos deja contarlo Ángel Luis, pero el lunes hay una sorpresita, y la semana que viene claro. He hablado de él, he nombrado a Renko, que es el que está fuera, ¿no? Con su lesión y demás, está recuperándose. Podemos dar aquí la primicia de que Renko vuelve, ¿verdad? A montarse en la bici, vuelve a competir, pero el que quiera verlo solamente será en Bicul, ¿vale? Entonces el próximo martes al final va a ser, el martes día 8, tendremos a Renko Benepul en exclusiva en Bicul, y seguro que contestando preguntas también en redes sociales mientras que pedalea, así que preparándose ya la temporada que está a punto de arrancarle al hombre, que le ha costado. Ay, ojalá, eso es. También se puede ver a través de Marca y le puede hacer preguntas, y vamos a saber cómo ha pasado todo este sufrimiento, todos estos meses complicados, cuándo vuelve, cuáles son sus planes y todo, José. Pues esa es otra gran noticia. Por cierto, antes de terminar, mandarle desde la familia de Radio Marca, del Universo Marca, de todo el ciclismo, ¿no? de esta casa, el abrazo más grande del mundo a nuestro Carlos Barredo, por supuesto que sí. Así que ojalá que le tengamos pronto por aquí charlando de ciclismo y bueno, y metiéndonos con él, vacilando y demás, que sería la mejor noticia. Por supuesto que sí, le mandamos el abrazo más cariñoso de parte de todos, y señores, ojalá que la semana que viene hablemos también de un Tour de Flandes absolutamente espectacular. Lo haremos como siempre a tumba abierta by Bicul. Podcast Marca.